Una gran derrota para la oposición liderada por José Antonio Kast. Eso es lo que se ha visto al interior del Congreso con el fracaso de la acusación constitucional contra el ministro Pardo, que se había aprobado en la Cámara de Diputados y por un porcentaje importante de votos, pero que como consecuencia de votaciones en contra por parte de los senadores se fracasó en este intento. Y no por sectores de la izquierda que hayan tenido más apoyo de lo normal, no, sino por numerosos descuelgues, principalmente de Chile Vamos, la coalición que lideró Matei, como también de algunas figuras que habían tenido vínculos con el Partido Republicano. Y al mismo tiempo ocurre que tiene una complicación importante lo que se está llamando la trama bielorrusa en denuncias de corrupción en el Partido Republicano, porque el diputado Araya, que lideraba la bancada republicana en la Cámara de Diputados, acaba de suspender su militancia en dicho partido en medio de las denuncias de corrupción en su contra. Del Ejecutivo y de los partidos oficialistas y votos cruzados. El Senado rechazó la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardo. Votos como los de los senadores Francisco Chaguán, Matías Walker y Carmen Gloria Aravena fueron finalmente claves para que el ex secretario de Estado, visiblemente emocionado una vez ya de haber zafado de esta acusación, no quedara inhabilitado para ocupar cargos públicos por 5 años. Digamos que él ya había sido defenestrado de su cargo y por lo tanto lo que quedaba pendiente era esto. Se salvó. Ahora esta es una derrota política que nuevamente muestra, de nuevo, un fracaso en una acusación constitucional de los sectores de oposición en contra del gobierno y que esta tenía posibilidades reales de aprobarse, se aprobó en la Cámara de Diputados. ¿Pero qué pasó? En el Senado, varios senadores de oposición o no fueron a votar y no fueron a dar quórum por lo mismo, o también ocurrió que decidieron apoyar que no se diera la acusación constitucional, rechazándola. Y muchos de ellos son del sector más bien de la derecha, lo que da una señal que en un eventual gobierno de José Antonio Kast, que sea lo más probable, va a tener una labor legislativa muy compleja, más que nada por el desastre que son los votos de sectores de Chile Vamos y los descuelgues que hay al interior de la derecha. ¿Quiénes votaron que no a la acusación constitucional? Están Alejandro Kusanovich, que había sido en su momento parte del Partido Social Cristiano, el que está en coalición con el Partido Nacional Libertario de Kaiser, como también el Partido Republicano de Kast, Paulina Núñez, Chile Vamos, Francisco Chaguán, Chile Vamos, Sebastián Keitel, Chile Vamos, Manuel José Sandón, Chile Vamos, Carmen Gloria Aravena, recordemos que había sido ella parte del Partido Republicano, pero renunció por diferencias en este acuerdo por la paz en la Araucanía, pero salió electa por los republicanos, también votó en contra, y Carlos Kuchel, también Chile Vamos. Entonces lo que se ve es que entre descuelgues de republicanos, gente que había tenido cercanías con su coalición, con también personas que simplemente son de Chile Vamos, se rechazó la acusación constitucional. De haberse aprobado, Pardo había quedado impedido de ocupar por 5 años cargos del Estado. Y tiene sentido, porque él fue el del fracaso con el tema de las cuentas de la luz, del encubrimiento con las cuentas, errores de cálculo que se trataron de tapar, o sea, todo muy fraudulento, y ahora está dando cátedra como si fuera una persona sumamente dotada intelectualmente, que hace todo bien y digna de ejemplo, que no lo es, en la Universidad de Chile, también una universidad estatal, porque todas estas personas que parasitan en el Estado van de una institución estatal, del gobierno, a otra, pasan a la Universidad de Chile, también estatal, o pasan a una subsecretaría, un ministerio, o una municipalidad, o una fundación del Estado, siempre todos con el Estado, nunca en el mundo privado, parasitando siempre de los cargos públicos, costa de los impuestos de los trabajadores. Entonces, bueno, lamentablemente se dio el fracaso de esta acusación constitucional, que sí es una derrota política importante para la campaña de José Antonio Kast, y que se da simultáneamente en que también está teniendo problemas al interior directamente de su partido político. No solo porque gente que él después va a liderar está pasándole por encima lo que él quiere que se haga con las acusaciones constitucionales y que algunos descuelgues en su momento su mismo partido también lo están jodiendo, sino también lo que está pasando tiene que ver con la llamada trama bielorrusa, que es con las entregas de dinero que se está denunciando por la prensa y ahora están investigaciones por casos de corrupción asociada a Sergio Yaver. Y que ya hay algunas personas vinculadas, el senador Walker, como también el diputado Araya, que recordemos que lideraba la bancada republicana en la Cámara de Diputados, o sea, tiene su influencia. Y que él dice que no tiene nada que ver, pero curiosamente en medio de todo esto, y en donde incluso ha habido actos bien grosero de burla con esto que hizo Manu Cherry con el diputado Araya en medio de toda esta situación. Bueno, incluso dentro de eso, lo que ha terminado ocurriendo es que Araya terminó suspendiendo su militancia en el Partido Republicano en medio de esta investigación por el caso de corrupción, algo que por supuesto golpea a la campaña de José Antonio Kast, aunque por el nivel de ventaja que lleva sobre Jara probablemente no le afecte de manera significativa.
Hablaron las dos personas que ya estábamos esperando sus declaraciones hace varios días, desde que empezaron a sonar sus nombres en todo esto de la trama bielorrusa. El senador Mathias Walker, de Demócratas, explicó que su vínculo con el conservador Sergio Llaver es de una amistad de más de 15 años y que los aportes económicos que recibió de él fueron exclusivamente para enfrentar una situación familiar grave, la enfermedad catastrófica de su hijo. Detalló que Llaver los ayudó con apoyo emocional y financiero durante el tratamiento y además para costear un pasaje de una pasantía que su hijo ganó por mérito académico, según el senador. Subrayó que sus aportes fueron personales, no solicitados y que nunca estuvieron ligados a su función pública, ni como diputado ni como senador. Walker afirmó que su relación de amistad tampoco influyó en decisiones legislativas o en votaciones, recordando que apoyó acusaciones constitucionales contra autoridades, la ministra Vivanco y también el ministro Ulloa, sin importar si había un vínculo previo con estas personas y Sergio Llaver. Rechazó que exista un tipo de conflicto de interés y aseguró que Llaver jamás le pidió algo a cambio y remarcó que su conducta parlamentaria demuestra su autonomía total. Calificó como gravísimo el caso que involucra al conservador y su amigo, recalcando que desconocía sus antecedentes cuando recibió su apoyo años atrás. Respecto a esta posibilidad de la investigación por parte del Ministerio Público, señaló que no tiene calidad de imputado y que las situaciones son completamente distintas, pero que están dispuestos a acudir hoy mismo a entregar todos los antecedentes. No tengo ningún problema en ir a la Fiscalía desde hoy a entregar cualquier antecedente que se requiera, cualquier aclaración que se requiera. Tengo la conciencia demasiado tranquila de no haber cometido ninguna ilegalidad, porque en ninguna parte está prohibido que uno pueda ser amigo de un notario o un conservador. Esto precisamente por los dichos del fiscal nacional Ángel Valencia, quien esta mañana señaló en una entrevista con Radio Pauta que aún se están barajando las opciones de separar las investigaciones de otros parlamentarios involucrados. Recordemos que esta es una investigación que lleva la Fiscalía de Valparaíso, al menos en el caso del diputado Araya, quien es que tomó más relevancia durante los últimos días, al saberse que habría recibido 1,7 millones de pesos por parte del conservador Sergio Llaver para influir en la acusación constitucional contra Antonio Ulloa. Araya aclaró recientemente en el Congreso que no conocía previamente al conservador Sergio Llaver y que su primer contacto con él ocurrió recién en enero del año pasado, cuando él, en su rol de bombero, participó en el rescate de un accidente que tuvo Llaver y que sufrió en el Cerro Manquehuito. Explicó que lo atendió, lo inmovilizó y lo trasladó y que después de esa emergencia solo mantuvieron interacciones puntuales relacionadas con ese episodio. Señala que Llaver lo invita a una comida en su casa en el contexto de su campaña a diputado en octubre reciente, y es en esa reunión donde también estuvo presente el abogado Víctor Valech. Conversaron de política, sostuvo de contingencia y de su campaña. Aseguró que en ese encuentro Llaver solo volvió a agradecerle el rescate. Mencionó que en algún momento le compartió un documento con notas de prensa sobre el diputado Manucheri, pero afirmó que no tuvo mayor relevancia y que lo hizo en ese contexto de la reunión sin mayores alcances, según el diputado Araya. También subrayó que nunca recibió dinero de Llaver, ni de Valech, ni de nadie asociado a ellos, y que jamás le solicitaron gestiones, favores o influencias en beneficio del exministro Ulloa. Nunca recibí un peso del señor Llaver, ni el señor Valech, y no puedo hacerme cargo de lo que puedan decir terceras personas en una conversación que me decían no estoy presente. Tampoco me solicitaron que hiciera una gestión a favor del señor Ulloa, ni que votara por defenderlo. Voy a ser muy enfático y yo creo que aquí hay que ser muy claro. No conozco al señor Ulloa, no lo he visto nunca, no tengo mayor simpatía. Bueno, hay que también ser claros con una situación que ocurrió en el Congreso. Mientras el diputado Araya terminaba de dar estas explicaciones, se acercó el diputado Daniel Manucheri y le tiró un billete de 10.000 pesos al diputado, haciendo alusión también a estos pagos que habría recibido por parte de Sergio Llaver. Gran investigación y no sé qué cosa, y eso lo puedo decir aquí, diputado. Afuera aclararlo. Tiene plata si quiere. Yo creo que, mira, uno puede tener varias diferencias y eso me corresponde. Bueno, varias cosas. Ahora, ¿qué es lo que queda para esta jornada? Saber finalmente cuál va a ser la decisión del Ministerio Público de si mantener estas investigaciones en la Fiscalía de Valparaíso, que investiga el tráfico de influencias del ministro Antonio Ulloa, o si van a ser causas separadas que los investigue otro tipo de fiscalía, o si van a ser quizás de alguna otra fiscalía regional. Una situación compleja, y por eso muestra que esto es un tema medio de males menores en esta elección, porque da señales de que igual va a haber cosas más turbias en el gobierno eventualmente de Kast. Bueno, lo mismo ha pasado durante el gobierno Boric, lleno de figuras medias
con jugadas medias turbias en el Congreso, de manejos de plata, y al mismo tiempo muestra que hay muy poca unidad al interior de su coalición política. Y las malas señales ya no solo están en el Partido Republicano o en Chile Vamos, sino que también están pasando ya con el Partido Nacional Libertario. Porque, por ejemplo, algo que se está notando es que con los escándalos ellos también están aplicando la técnica de quedarse callado y esperar que el tema pase para que la gente lo olvide. Hace más de una semana se dio, por ejemplo, el escándalo vinculado a su diputado recién electo, Eric Gross, que estaba vinculado a una causa de violencia intrafamiliar contra su pareja, y que había una grabación dentro del juicio que se está transcrita, ¿no? La grabación misma está dentro del juicio, no la han publicado, ¿no? Pero está la transcripción de la misma, donde trataba de manera muy violenta a su pareja y en presencia justamente de su hijo, ¿no? Y estoy citando, diciendo lo siguiente: buena mala, te voy a matar, maraca conche tu madre, no podéis grabar estos audios, ya me vas a cagar mi carrera política. Y esto salió y ellos no han hecho nada, se quedaron callados. Entonces ya se nota que los distintos partidos de lo que ahora es oposición y va a ser oficialismo están empezando a tener sus cosas turbias. Incluso los partidos nuevos están con su escándalo y están aplicando lo mismo que han hecho los partidos viejos de siempre: quedarse callados, guardar silencio, esperar que el problema pase y no hacer nada porque no han hecho nada sobre el tema, silencio total. Ok, mala señal que dan para el futuro. Y aunque es muy probable que Kast gane porque es el mal menor, diría, dentro de esta elección, y por eso mucha gente lo va a votar, puede que ese voto significativo no lo tienen que ver tanto como un apoyo hacia Kast, sino como un rechazo hacia Jara. Es un voto en contra de más que un voto a favor de. Por lo mismo, no me sorprendería que entre cosas turbias, intentar tapar los escándalos de los mismos diputados, o simultáneamente votos descolgados que hay por falta de unidad a nivel legislativa, se den ya señales de que el gobierno de José Antonio Kast no sea particularmente bueno, y estas son malas señales de que probablemente de aquí al 2030 podamos ver o el regreso al poder de la izquierda, o si es que no explota el partido de Parisi, la llegada al poder del mismo, como consecuencia de este fracaso que se está notando en la derecha en distintos ámbitos y que ya son señales de alerta de lo que puede venirse, ¿no? Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación? ¿Creen, como mencionamos aquí, que aunque son malas noticias para el sector de Kast y para la derecha en su conjunto, que probablemente no afecte significativamente la elección presidencial que quedan unas pocas semanas y que ya tiene ganada la presidencia Kast, pero que ya sea señales que en su gobierno la cosa va a ser un poco inestable? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.